bendiga. Iniciamos la transmisión de la palabra en el día de hoy. Desde aquí, hoy en Familia de Dios, quisiera tenerlos a todos en este lugar de manera presencial, pero pues sabemos que no es posible, pero en el Espíritu les envío un abrazo a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde allá en sus hogares, disfruten con su familia. Y quiero que aprovechen este momento, busquen una Biblia si es posible y siéntense en familia. Yo creo que muchos de ustedes no habían disfrutado de una palabra, de un servicio en casa, en familia, y hoy es un buen tiempo, un buen motivo para disfrutarlo. Entonces, vamos a prepararnos para recibir la palabra que el Señor tiene para a cada uno de nosotros, que sea el Espíritu Santo obrando, que sea el Espíritu Santo ministrando a cada vida. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque tal vez físicamente, Señor, no estamos unidos en este momento, pero en el Espíritu, Señor, en tu Santo Espíritu, somos uno solo, Señor. Y gracias porque eres tú el que hablas, el que ministras. Permíteme, Señor, en este momento ser un buen instrumento en tus manos, Señor. Que seas tú hablando al corazón de cada persona, Señor, que está en este momento conectado en línea o que de pronto en otro momento puede ver este video, que sea de bendición, que seas tú obrando, Señor, en cada uno. Hoy levantamos palabra de vida, levantamos palabra de bendición, levantamos palabra de libertad, declaramos sanidad, Señor, total en cada uno, y que seas tú obrando, Señor, en este momento. A ti rendimos honra y gloria, poder y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, el jueves estuvimos hablando sobre la voluntad de Dios, fue la primera parte, y hoy vamos a continuar con la segunda parte. De todas maneras, para los que no estuvieron conectados el día jueves, quiero hacer un resumen de manera rápida para poder hacer el empalme con la palabra de hoy. Amén. La voluntad de Dios. Y yo les decía cómo saber, cómo verificar y cómo comprobar cuál es la voluntad de Dios, porque siempre nos preguntamos, sí, claro, yo quiero, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para saber que realmente lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Y dice en Romanos capítulo 12, versículos del 1 y 2, unas citas bíblicas que son bastante conocidas, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrecer el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente, así podrán comprobar, o sea, así podrán verificar, así podrán saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. En estos dos versículos encontramos unos puntos importantes para nosotros poder conectarnos y saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, primero, el apóstol Pablo dice en adoración espiritual. Y dice en Juan capítulo 4, 23 y 24, dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores. Entonces, ¿cuál es el primer paso para yo meterme en la adoración? Lo primero es adorarlo en espíritu y en verdad, ser un buen adorador. El segundo punto dice ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo, es dedicar mi vida a Dios, servirle a Dios de corazón, es hacer lo que a Dios le agrada. También dice no amoldarme al mundo actual, sino hacer una transformación de la mente. Y yo les decía en la primera parte de esta palabra que es como
cambiar esa SIM card. Usted tiene un celular con una SIM card que simplemente es en prepago, que no tiene casi cobertura, y cuando usted saca esa SIM card y la cambia por una SIM card que realmente tiene todos los servicios sin límite, y con una empresa que tiene cobertura mucho más amplia, usted nota el cambio. Dice el apóstol Pablo: por eso no se amolden al mundo actual, sino hacer la transformación, la renovación de su mente. Sáquense esa SIM card, ese chip del mundo, y cámbienlo por esa SIM card o ese chip del reino de los cielos. Quitarme esa manera de pensar, solo dejando a un lado el mundo y lo que Él ofrece, y mirando a través de los ojos espirituales podremos ver la diferencia. Estamos haciendo el repaso de lo que vimos en la palabra anterior. Ahora dice en Lucas capítulo 22 del 41 al 43: entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Aún nuestro Señor Jesucristo en toda su majestad se hizo hombre, vino a pagar el precio por cada uno de nosotros, y a pesar de que ese trago amargo, esa situación que estaba viviendo, y Él sabía lo que le esperaba, de todas maneras le dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él vino a darnos ejemplo inclusive de cómo nosotros debemos de ser bajo la voluntad de Dios. Y en Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada, está hablando nuestro Señor Jesucristo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesucristo vino y dio ejemplo perfecto de lo que era dejar los deseos que Él tenía, su voluntad a un lado, y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cada uno de nosotros, aún el apóstol Pablo es claro diciendo: por eso nosotros ofrezcamos nuestro cuerpo, nuestro ser como sacrificio vivo. Es la única manera. Hasta que uno no cambia la manera de pensar, no puede uno realmente entender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dice en Juan capítulo 6 versículo 38 al 40: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. No dudemos de encomendarle al Señor el camino, no dudemos de encomendarle a Dios nuestra vida. Los planes que Él tiene para cada uno de nosotros son mucho mejor, mucho más altos que lo que nosotros podamos imaginarnos. Decía David en el Salmo 37:5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Es de verdad nosotros dejar a un lado lo que para mí y decirle: Señor, comience a hacer los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, quiero hacer tu voluntad. De pronto muchas veces oímos eso: yo quiero hacer tu voluntad, pero es que no sé cómo hacerlo. No tengo la menor idea de cómo hacer tu voluntad. Y yo estoy seguro que lo mismo en algún momento le pasó a David, porque en el Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Y yo creo que David, a pesar de ser en el tiempo bajo la ley, él tenía muy claras las cosas con el Espíritu Santo. Y siempre he admirado eso de David, porque David es claro al decirle: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame. Que sea tu Santo Espíritu, que sea tu buen Espíritu el que me guíe.
Y él tenía claro que era a través del Espíritu Santo que él solamente podía hacer la voluntad de Dios. Y dice en el Salmo 32:8, es como la respuesta de Dios a David. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces yo estoy seguro que si cada uno de nosotros de corazón le decimos, Señor, yo quiero, yo anhelo, yo deseo hacer tu voluntad, estoy seguro que en este momento, hoy el Señor te va a decir, yo te instruiré, yo te mostraré el camino, yo te daré consejos y velaré por ti. Ahora, es una decisión, toda nuestra vida como hijos de Dios, es una decisión que nosotros siempre debemos tomar. Ahora, si hoy decidimos de aquí en adelante hacer la voluntad de Dios y no la de cada uno de nosotros, entonces también ¿qué debemos hacer? Pues entender que como ahora no es mi voluntad sino la de Dios, que todo lo que me está sucediendo no es lo mío, sino lo de Dios, pues es comenzar a darle las gracias, a darle la gloria a Dios, porque es entender que ya no soy yo, sino Él. Cada vez que yo me paro aquí a dar una palabra, siempre le he dicho, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Y tal vez termina el servicio, muchas personas dicen, pastor, ¿usted cómo hizo para saber cuál era la palabra que yo necesitaba? Y siempre le respondo, no, yo no, es Dios. No me den las gracias a mí, dénsela a Dios, porque yo también sé que no soy yo, que es Él el que nos usa como instrumentos. Dice en Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 7, confía en el Señor de todo corazón. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Reconócelo en todo. Que en el trabajo le dijeron, oh, cómo eres sabio, cómo hace las cosas bien, y es reconocer y decirle, Señor, gracias, porque no soy yo, eres tú. Proverbios 16 también dice, el hombre propone y Dios dispone, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Mire que parece mentira, pero siempre luchamos por hacer nuestra voluntad, pero muy pocas veces conseguimos los objetivos. Pero cuando uno deja todo en manos del Señor, entonces estoy seguro, así como lo dice Salomón en este proverbio, que entonces Dios va a hacer que cada uno de nuestros proyectos se cumplan, pero bajo los parámetros y los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos comprobar? Porque es que empiezan la duda y la incertidumbre. ¿Cómo hago yo para comprobar que de verdad que ya no estoy amoldado al mundo, sino que hemos renovado la mente y hemos ajustado nuestra mente al reino de los cielos? ¿Cómo hago yo para saber que estoy haciendo la voluntad de Dios y no la mía? Y yo pienso también que es sencillo. ¿Cómo hago para saberlo? Salmo 48 dice, Salmo 48, dice así. De pronto van a decir, es que el pastor va como corriendo mucho. No, porque estamos haciendo un repaso de la palabra pasada. Salmo 48 dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí, o sea, tu palabra la llevo dentro de mí. Me agrada hacer tu voluntad. Ahora, yo le hago una pregunta hoy. ¿Hacer la voluntad de Dios es una carga pesada para ti o es de agrado? Y ahí fácilmente nosotros podemos comprender cómo vamos. No, es que, en este momento quisiera tomarme una cervecita, pero no puedo porque soy cristiano. Es que yo quisiera hacer tal cosa,
quisiera hacer ese negocito que me salió, pero no puedo porque no es del todo recto. Y el corazón se arruga. Y está uno, ay, si hubiera podido, pero lástima, porque es que soy cristiano. Pero David dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Y yo siempre le he insistido a la iglesia, hoy les insisto a todos los que ven y oyen esta palabra. ¿Vives con agrado tu vida cristiana? ¿O te cuesta ser cristiano? Y es fácil entonces entender si yo realmente he transformado mi mente o si no la he transformado. Si realmente yo he sacado el chip del mundo de mi vida y me he conectado con el del reino de los cielos, o si todavía tengo metido el chip del mundo, si no he transformado mi mente y lo que estoy haciendo es un esfuerzo en mi propia carne. Dijo nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 10. Le dijeron los discípulos, Maestro, enséñanos a orar. Es muy conocido. Y el Señor le respondió, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y yo vuelvo e insisto, lo primero que el Señor dijo que debíamos hacer, ¿cierto? Era lógicamente reconocer que era Dios, que estaba en el cielo, que su nombre es santo por siempre y que ese reino de los cielos necesitamos que se establezca en cada uno de nosotros para poder hacer su voluntad. Dios nos llama por todos lados a hacer la voluntad de Él. Es sencillo como hijos de Dios ubicarnos. Si todavía ser cristiano, si todavía obedecer la palabra de Dios es una carga pesada, si todavía el hecho de usted mantenerse fiel en su hogar, sin estar cometiendo adulterio, es una carga pesada, si todavía mantenerse fiel al Señor, dejando a un lado los negocios turbios, los negocios que conllevan a mentira y engaño, y meterse de verdad en una economía que el Señor pueda mirar con agrado, todavía te cuesta, entonces todavía no hemos transformado la mente y todavía no estamos haciendo la voluntad del Señor, o si la estás haciendo tal vez es una carga pesada. Juan capítulo 4, versículos 32 al 34 son de esos versículos que tal vez deberían de subrayar, de poner en resaltador y dejarlos ahí hasta que lo puedan digerir como debe ser. Juan 4 del 32 al 34 dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Estaba hablando nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó Él. Y entonces los discípulos le respondieron, ¿le habrán traído algo de comer? Eso fue que le trajeron seguro algún plato por ahí a escondidas y nosotros no nos dimos cuenta. Comentaban entre sí los discípulos. Y entonces el Señor les dijo, mire, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Y entonces yo pregunto, hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios, ¿es una carga pesada que te da agonía? ¿O hacer la voluntad de Dios lo alimenta, le agrada, como dice David? Porque el Señor dijo, mire, ¿sabe qué? Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Dijo, eso seguro fue que le trajeron comida. Y dijo, no, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. La pregunta mía es, si a usted le sale un negocio en el cual usted sabe que no es muy recto, pero que te va a dejar buenas utilidades, buena plata, la pregunta es, ¿usted está en capacidad de decir, no, gracias, no me interesa, y sentirse satisfecho, contento, alegre
intentado un negocio de esos? ¿O por dentro sientes agonía y comezón porque, uy, mira, dejé de ganarme una platica? Es sencillo. Si de verdad yo estoy con la mente transformada, ¿cierto? Con mi mente y mi alma y mi espíritu de verdad como sacrificio vivo haciendo la voluntad de Dios, o todavía es una carga pesada. Es sencillo, yo siempre he dicho, es sencillo de entender cómo uno meterse a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos que Dios obre en nuestras vidas, necesitamos realmente entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Por eso lo dijo el apóstol Pablo así. Necesitamos ser esos verdaderos adoradores. No hay una manera diferente de uno poder decir, uy, sí, mi mejor alimento es hacer la voluntad de Dios, uy, eso me llena. Cuando muchas veces a raíz de eso tenés que perder muchas cosas en el mundo, en la vida material. No hay otra manera. Juan capítulo 16, versículo 12. Juan capítulo 16, versículo 12 dice así: muchas cosas me quedan aún por decirles. Estaba hablando nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿cuál Espíritu de la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu del Señor. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a ustedes, a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? A través del Espíritu Santo, que toma de lo de Él, del Padre que le dio al Hijo, y el Hijo toma y viene y nos lo da a nosotros. No hay otra manera. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo saber? ¿Dónde busco? Porque de pronto cada uno dice, sí, claro. ¿Y cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Pero no hay forma de saberlo si nosotros no buscamos la palabra del Señor. A nosotros nos gusta ser muy facilistas. Dígame cuál es, para no tener que buscar. Mejor dígamelo. Y hoy en día, voy a tocar ese tema un poquito más adelante, pero quiero adelantarme en esto. Hoy en día la gente prefiere que si dicen, mire, ¿sabe qué? Es que vino un profeta buenísimo a tal iglesia, y la gente corre porque quiere que ese profeta le diga qué es lo que va a pasar con su vida, qué es lo que tiene que hacer. Ay, entonces me ahorro tener que leer la palabra. Pero no hay una manera así. Aunque sí hay profecía, sí viene profecía de parte de Dios, pero si yo realmente quiero hacer la voluntad de Dios, no hay otra manera sino a través de la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Dice la palabra del Señor así: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda, eso aborrezco toda senda de mentira.
Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y ojalá y esta cita bíblica la resalten también, no para dejarla ahí simplemente resaltada, sino para que entendamos algo. Dice David: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sencillo, obedeciendo la palabra del Señor, obedeciendo la palabra de Dios, estando atento, como dice David, a los estatutos. Vas a terminar más sabio que los que te enseñaron. Vas a terminar más sabio que el pastor Moisés, más sabia que el pastor Moisés. Aún por muy ancianos que tengan experiencia, y dice David: tengo más entendimiento que todos los ancianos. ¿Por qué? Porque amaba la palabra del Señor, obedecía la palabra del Señor, amaba los estatutos, meditaba en ellos todo el tiempo. Y reconocía definitivamente: tu palabra es una lámpara a mis pies. Yo vuelvo e insisto, ¿cuántos de nosotros, líderes, servidores, iglesia en general, nos cuesta sacar tiempo para leer la palabra y nos parece aburrida? No queremos. Pero si yo le pregunto a cada uno, ¿desean hacer la voluntad del Señor? Estoy seguro que me van a responder que sí. Pero no queremos obedecer la palabra, no queremos ni siquiera leerla. David lo declara: soy más sabio que todos mis enemigos. Tengo más entendimiento que los más ancianos, que deberían por experiencia entender más. Todos los que me enseñaron, yo sé más que ellos. Y todo debido a que él sí escudriñaba la palabra del Señor, sí obedecía la palabra del Señor, y todo camino de mentira se apartaba de ellos. Y en Proverbios dice, Proverbios 6:20 al 23, dice: hijo mío, obedece el mandamiento de tu Padre. ¿Cuál Padre? Padre celestial. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Dice: grábatelos en el corazón, cuélgatelos en el cuello. Cuando camines te servirá de guía. Cuando duermas vigilarán tu sueño. Cuando despiertes hablarán contigo. El mandamiento, ¿cuál mandamiento? La palabra de Dios es una lámpara. La enseñanza es una luz. Y la disciplina es el camino a la vida. Y una cita bíblica que muchos conocemos y la sabemos de memoria dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Enteramente capacitado para toda buena obra. Si de verdad cada uno de nosotros escudriñamos la palabra del Señor, entendemos en nuestro corazón que ahí es donde está el problema, que nosotros de verdad no creemos que está en la palabra de Dios. Es decir, la Biblia. Partamos de algo. ¿Dónde dejamos las Biblias cada vez que termina un servicio? ¿Dónde dejamos las Biblias cada vez que llegamos a la casa? Porque si nosotros de verdad creemos que esta es la palabra de Dios, de verdad creemos que esta es la palabra de Dios, la miraríamos con mucho más respeto, así fuera un simple libro. Pero no es un simple libro, es un libro diferente, porque ahí está escrito la palabra de Dios. Si nosotros de verdad comprendiéramos que realmente es la palabra de Dios, las cosas cambiarían. Que el Señor lo que está buscando es capacitarme para todo lo bueno, como dice en 2 de Timoteo 3:17, el que acabamos de leer. Que esto de verdad me va a corregir, me va a reprender y me va a instruir en toda justicia.
y que me va a capacitar para toda buena obra, valoraríamos más esto. Lo leeríamos todos los días. Le preguntaríamos al Señor: Señor, permite que tu Santo Espíritu me muestre hoy qué quieres enseñarme. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Porque no hay forma de que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor si yo no ni tengo idea siquiera de cuál es la voluntad de Dios. Sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es? Juan capítulo 5, versículo 31 en adelante, se titula Los testimonios a favor del Hijo. Y créanme que cuando uno lee con detenimiento la palabra del Señor encuentra cosas preciosas. Juan capítulo 5, versículo 31 en adelante dice: si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio de él que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante. ¿Qué era Juan? Según el Señor, una lámpara encendida y brillante. Y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni viven su palabra en ustedes, porque no creen en aquel en que me envió. ¿Por qué es que no vivía la palabra en ellos? Porque no creían. ¿Por qué no vive? ¿Por qué no se hace viva la palabra en mí? Porque no creo. Porque si yo creyera que era la palabra de Dios, las cosas cambiarían. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Oído. El Señor les dice a los y a todo el pueblo: miren, ustedes estudian la ley porque creen que ahí hay vida, pero es la misma ley, era la misma palabra la que daba testimonio de que Él sí era el Hijo de Dios, y más sin embargo no creían. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Quiero que paremos de pronto un momentico ahí. ¿Usted se imagina donde nuestro Señor Jesucristo se pare al frente de uno y le diga: mire, ¿sabe qué? La gloria humana a mí no, eso no va conmigo. Y la verdad es que yo sé que ustedes no aman a Dios realmente. Ustedes no me aman. ¿Cómo quedaríamos? Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? En otras palabras, si no creen en la ley que el Padre le dio a Moisés y que da testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo, ¿cómo pretendo que me crean a mí? En otras palabras, si no creemos
en la palabra del Señor desde comienzo hasta el fin, si no buscamos leerla, si no buscamos escudriñarla, ¿cómo esperamos nosotros hacer la voluntad de Dios? Es tiempo, es tiempo. Yo no quiero aprovecharme tampoco de los tiempos difíciles que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Pero es imposible no decirle a la iglesia: iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. Queremos hacer la voluntad de Dios, está aquí. A mis hijos, a los servidores, a cada uno de los miembros de la iglesia. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de que dejemos de hacer pereza. Ay, no, otro día no, mañana la leo, no, ahorita no. Y empezar más bien a decir como dijo David: quiero hacer tu voluntad, pero es que no sé cómo hacerlo, enséñame. Y estoy seguro que si usted hoy de corazón le dice: Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no sé cómo hacerlo, enséñame. Yo estoy seguro que así como David un día le dijo al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, si hoy usted se lo dice de corazón, el Señor te va a enseñar. Seguro. Pero para eso yo tengo que empezar a creer en la palabra de Dios. Tengo que empezar a creer que esto fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Que lo que está aquí escrito son las palabras del Dios viviente. Y empezar a respetar la Biblia. Yo no estoy diciendo que se le arrodillen a un libro. No, es entender lo importante que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hemos sufrido consecuencias por no darle valor a la palabra de Dios. Yo creo que todos hemos sufrido las consecuencias. Todos. Proverbios capítulo 28, versículo 9 dice: Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. La primera vez que yo leí ese versículo, créame que me dejó tan impactado. Y yo no sé si ustedes lo leen, lo escuchan, lo miran y no sienten nada. Pues de pronto puede ser que todos están más santificados que yo. Pero cuando yo lo leí por primera vez, cuando yo entendí que el simple hecho de que yo no le preste atención a la palabra de Él y me preocupe por obedecerla, dice: Dios aborrece hasta la oración. ¿Usted se imagina yo orando y el Señor, ay, otra vez, pereza? O que el Señor diga: oh, Moisés está orando, cuénteme, hijo. ¿Cuántas veces alguien ha tocado a tu puerta y usted dice: ay, no abran, otra vez ese canzón? Es lo mismo. Dios aborrece, dice la palabra, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Y de pronto ustedes dirán: no, yo no me niego. O allá en su casa dirán: no, yo tampoco. ¿Cuántas veces hemos oído cosas y sabemos de cosas que están en la palabra de Dios que nosotros no queremos obedecer? Nos hacemos oídos sordos. Las oímos, pero y no solamente eso, peor todavía cuando usted lo que quiere es acomodar la palabra a su conveniencia. Peor todavía. Y muchos dirán: oh, no, yo no hago eso tampoco. No. Cada vez que usted está haciendo algo que sabe que no está conforme a la voluntad de Dios y empieza a buscar un versículo para justificarse, no estás acomodando la palabra. Segunda de Pedro. Esto se pone más interesante todavía. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos al versículo 14 al 18. Dice así: por eso, queridos hermanos,
mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. Lo que yo les estoy hablando es lo mismo, igualito, con la sabiduría que Dios le dio. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, oído, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras. O sea, no solamente con las difíciles de entender, con todas. Dice, para su propia, lo que pasa haciendo para nuestra propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, esto que ya de antemano estoy diciendo, mantengan, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, diversas. Dice, Dios los rechaza. Ahora, hay muchos ejemplos de tergiversar la palabra, estoy seguro. Pero quiero dar dos ejemplos rapidito, de los cuales inclusive yo ya he hablado en la iglesia, pero quiero repetir. Una esposa que no es, y ella, esta es una de las tergiversaciones más aberrantes que yo he oído de la palabra. Y lo peor es que la habían convertido en doctrina, lo cual de verdad de corazón yo espero que ya la hayan corregido. Y no solamente corregido, sino aclarado a toda la congregación. Usaron ese versículo para decir que el hombre cristiano casado podía salir y cometer adulterio y después venir a acostarse con la esposa y quedaba santificado. Es aberrante, y dice la palabra del Señor, para su propia perdición lo han hecho. Podemos encontrar más tergiversaciones de la palabra. No terminaríamos hoy. Otro ejemplo rapidito. Dice en Éxodo 19:6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale esto a los israelitas. Eso dice la palabra de que le dijo Dios a Moisés. Dígales que ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En Primera de Pedro volvemos a encontrar una cita parecida. Dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De ese modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y dice el versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Le estoy leyendo uno de Éxodo, estoy leyendo otra cita de Primera de Pedro, donde las cuales dice que nosotros, el Señor por medio de Moisés, nos mandó a decir que nosotros seríamos un reino de sacerdotes. Eso dice en Éxodo. Y dice a través del apóstol Pedro, ustedes, estoy edificando un edificio. ¿Con qué? Con un sacerdocio santo. Y dice en el versículo 9, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Y dice en Apocalipsis 1, son 3 citas bíblicas que hacen referencia a este tema. Yo, Juan,
escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Oído, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Tienen secuencia los 3 citas bíblicas de Éxodo, de Pedro y Apocalipsis? Sí, en todas dice que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Dice la versión Reina Valera, y nos hizo reyes y sacerdotes. Vuelvo y lo repito, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Reyes y sacerdotes. Dice la traducción al lenguaje actual, además Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes. Ahora yo pregunto, ¿dónde dice ahí en la palabra que a unos nos hizo reyes y a otros sacerdotes? Nunca, en ninguna de estas 3 citas bíblicas dice la palabra eso. Y mucho menos, ¿cierto?, que los sacerdotes deben de estar en santidad y que los reyes deben de estar haciendo riquezas. Y mucho menos sin importar cómo las consigan. Y esto no me lo estoy inventando, es que me lo dijeron en una ocasión. Lo que pasa es que usted es sacerdote, yo soy rey, Dios me destinó a mí para hacer plata y entonces yo no tengo que estar viviendo en tanta santidad, sino que tengo que buscar la manera de hacer plata para que haya plata en los sacerdotes. O sea, Dios a uno les dijo vivan en santidad y a otros ustedes hagan negocios torcidos para que puedan ofrendar a los sacerdotes. Y yo vuelvo e insisto, nada parecido a lo que realmente la palabra de Dios dice. Y dice la palabra para su propia perdición. Dios dice en su reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos. Para que seamos sacerdotes. Para que estemos y disfrutemos de ese reino. Para que gobierne su hogar. ¿Cierto? Como un reino santo. Pero en ningún momento dice unos reyes, otros sacerdotes. No. Y esto se ha predicado. ¿Cómo lograr una buena interpretación entonces? ¿Cómo lograr una buena interpretación? Si yo quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía, ¿cómo lograr una buena interpretación? Sencillo, lo estamos repitiendo. Es muy importante obedecer las instrucciones de la palabra. Si el Señor nos dice que lo busquemos en adoración espiritual, como lo dice Pablo en Romanos 12. Si el apóstol Pablo dice, mire, entreguen su cuerpo en adoración. Entreguen su cuerpo en adoración a Dios. Cambien la mente. Transformen la mente. Eso lo dice la palabra. Pero no queremos, no, es que me toca hacer mucho esfuerzo. Y entonces, ¿cómo hago para estar en el mundo? Y la pregunta es, ¿cuáles son las intenciones de mi corazón con respecto a la palabra? Busco un versículo que condicione a lo que yo quiero. No la palabra de Dios. Y esto es para todo el que dice ser cristiano. Porque muchos de nosotros lo que hacemos es acomodar la palabra a mí y no yo ajustarme a la palabra. Y nunca vamos a lograr hacer la voluntad de Dios si de verdad en mi corazón no están las intenciones de verdad de vivir conforme a la palabra. Yo no voy a poder hacer una buena interpretación de la palabra si yo no voy con un corazón limpio, para ver qué el Señor quiere decirme.
Si lo que tengo son intenciones torcidas de buscar un versículo. No os embriaguéis con vino. La palabra dice que no me emborrache. Y como yo para emborracharme tengo que tomarme 50 cervezas, pues me tomo 49. Como yo para emborracharme tengo que tomarme 2 medias de aguardiente, pues me tomo una. Y siempre estoy buscando es cómo acomodar a mi vida, a mi situación. Y yo vuelvo e insisto, es tiempo de que de verdad como hijos de Dios busquemos. De que sea la palabra de Dios viva y eficaz en mí. Un corazón humilde, sincero, de verdad, hace que el Espíritu Santo, si de verdad mi corazón es sincero, no hay otra manera. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y 16 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan de ellas se alejan cada vez de una vida piadosa. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado y porque realmente estés interpretando la palabra de Dios, la palabra de verdad, como tiene que ser. David en el Salmo 119 es mucho lo que uno tiene por aprender de David, pero en el versículo 33 al 37 dice: enséñame, Señor, enséñame a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz, o sea, mi descanso. Inclina mi corazón hacia tus estatutos. Lucas capítulo 24 también dice, Lucas 24, versículo 42 al 49, para meternos un poquito en el contexto. Estaban los discípulos encerrados y habían unos discípulos que ya habían visto al Señor y les estaban contando, cuando dice la palabra que de repente se les apareció dentro del salón y pidió comida. Denme un pedazo de pescado asado. Le dieron un pedazo de pescado asado, dice el versículo 42. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía yo estaba con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Bien que sí, Moisés hablaba de él y tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito. Dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que David también escribió de él. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Qué hizo el Señor? Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto, hasta que sean llenos del poder. ¿De cuál poder? Del Espíritu Santo. A través de verdad del Espíritu Santo es que logramos. Ahora, ¿cómo de pronto logramos también entender un poco más la palabra? Tal vez usted dice, no, pero es que yo no entiendo, ¿cierto? Yo leo la palabra, no entiendo.
da pereza ir a la iglesia. No. Hay una cita bíblica, una historia bíblica muy conocida, ¿cierto? Y que nosotros la usamos mucho para hablar de los bautismos. Habla de Felipe y el etíope. No vamos a leerla toda porque no nos alcanza el tiempo entonces. Pero dice la palabra del Señor que el Señor, el Espíritu del Señor, el Señor le dijo a Felipe: ven por este camino. ¿Para qué? Ni siquiera Felipe sabía para qué, pero el Espíritu del Señor lo mandó. Y dice que se fue por ese camino cuando encontró una caravana, ¿cierto? Y había un etíope que estaba leyendo el libro de Isaías. Y Felipe se le acercó y le dijo: ¿entiende lo que está leyendo? Y yo: ¿pero qué voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a poder hacerlo? Y lo mandó a subir también al carruaje y le explicó qué era lo que Isaías quería decir en la cita bíblica donde habla de como cordero fue llevado al matadero. Y le dijo: mire, aquí se refiere al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que ha sucedido, mire que ya murió en la cruz del Calvario. Es necesario que lo recibas en su corazón, es necesario que se bautice. Y cuando pasaron por donde había agua, el etíope le dijo: mire, aquí hay agua, aquí impide que me bautice. Nada. Y se bajó, lo bautizó. ¿Quién le explicó la palabra? Al comienzo lo dice, que fue el Señor el que lo mandó. O sea que Felipe era una persona llena de ¿qué? Del Espíritu Santo, porque al final dice: y entonces después de que eso sucedió, el Espíritu fue llevado en el Espíritu y apareció en otro lado. Fue teletransportado. ¿Usted se imagina la llenura del Espíritu Santo de Felipe para que lo agarre y lo ponga en otro lado? Entonces, ¿cómo hacemos para conocer la voluntad de Dios? Pues entonces que hombres llenos del Espíritu Santo te expliquen también la palabra. Pero ¿cómo te la van a explicar si no queremos a veces ya ni ir a la iglesia? Menos mal que ahorita se está transmitiendo online. Y siempre, mire, hoy me siento contento. Hoy me siento contento de ver más de una iglesia transmitiendo en línea. Iglesias que nunca lo habían hecho, hoy están transmitiendo en línea. Ahora, ¿qué me da a pensar? Que después de que pase toda esta situación, muy probablemente ya perdieron el miedo, ya rompieron el hielo y todas las iglesias van a estar transmitiendo en línea si Dios nos da licencia. No todo es malo. No todo es malo. Y lo importante es que la palabra de Dios sea predicada, sea llevada. Entonces, leyendo y obedeciendo la palabra, y si no la entiendo, buscando hombres que de verdad estén llenos del Espíritu Santo, también me pueden mostrar cuál es la voluntad de Dios. Pero que no vaya a ser como a veces le dicen a uno, ¿no? Es que pastor, a mí ya casi no me gusta ir a la iglesia porque es que yo me siento mal. Pastor, es que usted predica y me hace llorar. Yo me siento muy confrontado a veces. Y entonces ahora me estoy congregando en otra parte donde yo me siento chévere. Pero si la palabra del Señor dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que cada uno de nosotros seamos enteramente capacitados para toda buena obra, para que todas las cosas las hagamos bien. Esto. ¿De qué otra manera yo puedo conocer la voluntad de Dios? Puede ser a través de un mensaje profético, sí. El problema es que hoy en día no queremos sino mensajes proféticos. No queremos la palabra. Quiero que alguien me diga qué debo hacer ya, punto, chao, rapidito. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice, 2 de Pedro 1:16, cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder,
No estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios su Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo tengan muy presente que ninguna profecía oído, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. Y ¿cómo deben hablar los profetas? De parte de Dios, impulsados, dice otra versión, guiados, impulsados, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, se supone, ¿quién da el don de profecía? El Espíritu Santo. ¿Quién da la palabra para una persona? El Espíritu Santo. No es de emociones humanas, como hoy en día se ve, y lo digo con respeto. Curso para profeta. Y de ahí fulano es profeta. Y entonces llegaba y decían: hermana, el Señor me dice que usted tiene que casarse con fulano. ¿Y quién es ese? No, es el de la ciudad. Pero ella no sentía en su corazón. Eso no era impulsado, eso eran emociones humanas. Y dañaron. Entonces, porque cada profecía es inspirada por el Espíritu Santo, y si es inspirada por el Espíritu Santo, muy acorde con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y la profecía también. ¿Qué es la voluntad de Dios? Si queremos hacer, Dios siempre nos llama a la santidad en adoración espiritual, o sea, siendo verdaderos adoradores, ofreciendo nuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No al mundo, cambiar esa sincar del mundo y ponerme la sincar del reino de los cielos. Hacer la voluntad de Dios. Pero esa voluntad de Dios no debe ser una carga pesada, sino, como dijo el apóstol, como dijo David, debe ser débil. O como dijo nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad de Dios es mi alimento. Cada vez que yo me paro aquí, hay algo por dentro. Hay algo por dentro que me satisface. Hacer la voluntad del Señor, obrar. Así en un negocio esté perdiendo, si estoy haciendo lo correcto, debe darme satisfacción. Debe alimentarme. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente sí. El único manual escrito que hay para hacer la voluntad de Dios es su palabra. La otra manera que yo tengo para que me enseñen a hacer la voluntad de Dios, pues congregarme.
¿En dónde? Donde de verdad el Espíritu de Dios esté y se mueva. ¿Atender una palabra profética? ¡Claro! Si está de acorde a la palabra del Señor y viene de una palabra, de una persona que de verdad está inspirada por el Espíritu Santo y que no sea por emociones. Pero ante todo, yo estoy seguro, iglesia, que si nosotros le decimos a Dios, como dijo David, enséñame a hacer su voluntad, yo estoy seguro que hoy el Señor va a orar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias, oh Dios, por la palabra. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad. Que hacer tu voluntad y obedecer tu palabra sea un deleite para cada uno, Señor. Que sea tu gracia y tu favor obrando, que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor, cada persona que ve este mensaje, que escucha este mensaje, Señor. Que seas tú obrando en la vida de cada uno, que sea tu Santo Espíritu llenando, ministrando, Señor, y que toda obra del enemigo que impide escudriñar y atender tu palabra, Señor, ahora sea cancelada en el nombre del Señor Jesucristo. Que seas tú guiando, Señor, enseñando, que así como le dijiste a David un día, yo te enseñaré, yo te instruiré, yo te guiaré, Señor. Hoy seas tú obrando en la vida de cada uno. Que sea la bendición tuya la que nos acompañe siempre, Señor. Gracias, gracias, porque aún, Señor, en estos momentos difíciles, tú estás obrando en tu iglesia, Señor. Me alegra, Señor, saber que hoy muchas, por no decir todas las iglesias cristianas, están transmitiendo en línea, Señor. A ti rendimos, oh Dios, la honra y la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima transmisión o cuando termine esta cuarentena. Amén. Dios me los bendiga.